De Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Horizontes Lejanos de Anthony Mann. Si no recuerdo mal, Horizontes Lejanos es la 10ª película que ponemos del maestro Anthony Mann. Yo creo que hemos puesto películas de todo tipo, de categorías, westerns estupendos, inolvidables, como Winchester 73, que creo que fue la primera que pusimos de Anthony Mann, melodramas como Música y Lágrimas, que es una verdadera maravilla, joyas casi desconocidas como El Doctor Flammarion. Yo creo que Anthony Mann, para nosotros, además de ser muy querido, es, yo creo que altamente respetado como, insisto, maestro. Bueno, de Horizontes Lejanos, pues creo que es un western mayor suyo, aunque realmente casi todos los westerns suyos son mayores, pero creo que con Horizontes Lejanos y con El Hombre del Oeste probablemente nos encontramos ante obras inagotables, ¿no? Son películas que a cada nueva visión van aportando más de un mundo, hoy yo creo que irremisiblemente perdido en el cine, que es el mundo de la creatividad continua, casi una puesta en escena subyugante que nos va dando no ya solo el conocimiento de los personajes, sino del mundo donde se desarrollan esas historias. Yo creo que pocas veces encontraremos un director donde el paisaje sea realmente un elemento más de la película, pero con cartas reales de ciudadanía, las montañas, los ríos, la nieve, los árboles, los caballos, las nubes, los carros cruzando, vadeando por el agua, es algo realmente estupendo. Además, esta película, más allá de un extraordinario guión de Borden Chase, que tiene una historia magnífica, muy enraizada con ese tipo de cine del oeste que por lo menos nos gustaba tanto, el hombre compasado tratando de redimirse, bueno, pues creo que cuenta con el mejor Arthur Kennedy. Yo creo que es el mejor trabajo de toda una estimable carrera que hizo Arthur Kennedy, con unos diálogos increíbles. Aquí es donde está precisamente la famosa frase que se hizo cliché, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo, de nunca debimos abandonar el Mississippi. Yo creo que es una película de una riqueza asombrosa y que servirá como pocas para que mantengamos luego una charla nosotros, que espero que a ustedes les guste. Miguel María, muy buenas noches. Buenas noches. Horizontes Lejanos. Me decías tú antes, no confundir con lejanos, con horizontes grandes. Tierras lejanas. Yo creo que es que como esta se estrena antes, claro, luego la tiene que poner, porque hay otros horizontes. Sí. Horizontes. No, hay otra que se llama azules. Horizontes Lejanos, que se llama Far Horizons, que es una de Rudolf Maté. Pero se llamaba aquí se llamaba otra cosa. Horizontes que no me acuerdo azules. Cómo era. Con Charlton Heston. O Fred McMurray. Y Fred McMurray. Claro, entonces luego viene Tierras Lejanas. Yo siempre me he confundido, además son tan buenas todas. Luego en todas hay nieve, en todas está James Stewart. Son muy curiosas. Sí, no, es el problema que plantean las películas de Anthony Mann, sobre todo los westerns con James Stewart, es que uno no sabe cuál prefiere, porque cada vez prefiere el que acaba de ver. Y a mí esto me pasa, por ejemplo, con esta película, que siempre que vuelvo a verla, y la he visto ya 17 veces, de repente digo, uy, se me había olvidado lo buena que es realmente esta película. Y luego cuando te toca hacer votaciones, lo mismo, votas El Hombre de Laramie, lo mismo votas Colorado Jim, bueno, en fin, es una cosa bastante terrible. Yo creo que esta película, bajo su apariencia de pequeño western, que me imagino que incluso mucha gente tenderá a considerar convencional, creo que es una reflexión muy seria y muy de actualidad sobre temas como la lealtad y la corrupción, como la codicia y las tentaciones, como la amistad y la fidelidad, y una serie de cuestiones que yo creo que están incluso hoy día y en esta misma ciudad totalmente de actualidad. Creo que es una película que muestra, como varios de los guiones de películas del oeste, del nada izquierdista Borden Chase, el funcionamiento de los mecanismos económicos, el funcionamiento de la especulación, de la inflación. Yo creo que pocas veces se ha visto tan claro en qué consiste la inflación como en esta película. Y los efectos de la gente que incumple los contratos por conseguir más dinero, importándole un pito que eso le cueste la vida a otras personas. Creo que es una película también en la que se establece una lucha contra los prejuicios, encarnados en este caso por Tracy Flippen, y en el que se demuestra que puede tener razón y puede no tener razón, porque estas dos figuras paralelas y antitéticas que son magistralmente Arthur Kennedy y James Stewart, uno cambia y el otro no cambia y los dos parten del mismo origen.
Creo que es una película además que está habilísimamente construida, detectamos que hay un misterio y un secreto en el pasado de ellos dos desde la primera secuencia en la que se encuentran, y luego se van esclareciendo, y sin embargo además no es que simplemente se aclare cuál es su pasado, es que van cambiando las posiciones. Es una película en la que los personajes, lejos de ser monolíticos, están constantemente en movimiento y tienen un grado de ambigüedad que yo creo que enriquece muchísimo, por ejemplo, el personaje de Arthur Kennedy que has mencionado antes. Aparte de lo adecuado que sea el propio Arthur Kennedy para este papel, yo creo que cumple aquí Mann esa norma de Hitchcock que vale no solo para el cine de suspense, que cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Muy bien, muchas gracias. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Tú no habrás visto 17 veces como Miguel María la película, pero sí, media docena, ¿no? Sí, por H o por B, sí. No, yo diría que esta película, como tantas otras de esta época, es una película a la que el tiempo ha convertido en un mito, porque hay que reconocer que en su día yo he tenido una cierta curiosidad de ojear hemerotecas, pues se la consideró una película del oeste más, sin más trascendencia. Tuvieron que pasar unos años para que una cierta crítica descubriera los valores de este tipo de western, en diferencia con otros western que eran más banales o más superficiales, y luego pues el tiempo, que evidentemente siempre es el mejor especialista y el mejor crítico, ha convertido a estas películas, y concretamente a esta, en un mito del cine en que ya nadie se atreve a cuestionar los valores que tiene, sin duda alguna, el cine de Anthony Mann, y concretamente esta película. Es un western casi en estado puro, pero con unas grandes diferencias con otros westerns de otros grandes maestros. Pero habría que partir de que el western, por definición, es un género que siempre es una especie de alegoría sobre la condición humana. Es un pretexto para hablar y reflexionar, como ha dicho Miguel, sobre la amistad, el amor, la solidaridad, la generosidad, la corrupción del dinero, la codicia, y todo esto en un espacio y en un tiempo donde conviven individuos, grupos, pueblos y sociedades. Otra de las particularidades de este western y de otros de Anthony Mann es que es un western itinerante. Es un western en que los personajes se desplazan más que buscando algo, se desplazan huyendo de algo. Salen de un sitio y van en busca de una especie de pequeño paraíso, a echar raíces en algún sitio, y este western itinerante hace que los individuos a lo largo del camino en algún caso se transformen. En el caso del personaje central de James Stewart, pues pasa indiscutiblemente de un individualismo más o menos feroz a un sentido de la solidaridad, de la generosidad, de la pertenencia a un grupo determinado, que le hace evidentemente un hombre comprometido y solidario con la gente que le rodea. Yo terminaría diciendo que el western es un género absolutamente cinematográfico, y yo recuerdo una frase que creo que es de Howard Hawks, que decía que el western generalmente trata de un hombre que está o en peligro de muerte o en peligro de seguir viviendo, y en cualquier caso, vivir o morir siempre es el mejor de los dramas. Muy bien, muchas gracias. Antonio Martínez Arrión, buenas noches. Es ante... ¿A ti te gusta también mucho muchísimo, el western? Y mucho Anthony muchísimo el western.